Muy bien, seguimos con el segundo bloque de Revolucionando Paredes. Son las 18:11 y David, ¿qué clima hace? 20 grados 5 la temperatura en el día de hoy, una humedad del 50%. La verdad que complicado, ¿no? El día parece que va a llover, amaga, la gente dice que sí, al final no, mucho calor. Indeciso como somos nosotros los argentinos, ¿viste? No sabemos para dónde vamos, a veces tiramos para un lado, a veces tiramos para el otro. El clima es más o menos lo mismo. Sí, somos así, la verdad. Es como el fútbol. Es como el fútbol. Justamente eso, David, te tengo acá al costado, al pie del cañón. Empezamos, ¿qué te parece? Hablando justamente de lo que pasó ayer, ¿no? Sí, lo deportivo. Sí, empezamos con pura alegría, Tincho, porque uno venía del partido con Brasil, una debacle total. Nosotros veníamos del programa esperanzados a ver qué pasa con Brasil. Nos comimos 3 pepas, nos tuvimos que ir a casa llorando. Pero, sin embargo, ahora tenemos que decir que el equipo de Bausa cambió. En una humilde opinión debo decir que el equipo de Bausa cambió la cabeza, cambiaron los jugadores. En realidad fueron 3 cambios los que realizó Bausa: Mercado por Zabaleta, Banega por Enzo Pérez y Prato por Higuaín, que quizá ese fue el cambio insignia, ¿no? Por el gol y el sacrificio que aportó Prato en el partido con Colombia. Sin embargo, debemos decir que Argentina debe mejorar un montón, pero al menos ahora, Tincho, está dentro del Mundial. En realidad no está dentro del Mundial, pero está en el repechaje. ¿Y estamos qué en pasa zona de repechaje, claro. ¿Contra quién nos podemos enfrentar en el repechaje? Contra Nueva Caledonia, Tahití. Estamos dentro del Mundial, muchachos. La verdad que, bueno, todavía no Sí, digamos eso todavía, pero la verdad que tenemos mucha expectativa. Para hablar de la selección, justamente, sí, lo tenemos en línea a Leo Gentili, periodista, también relator de fútbol. Leo, ¿te tenemos ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto, acá estamos. ¿Cómo estás? Queríamos que nos cuentes un poco tu apreciación personal, cómo lo viste al equipo, al seleccionado argentino, cuáles pensás que fueron los cambios claves y qué pasa con el Patón, ¿no? Después de tanta polémica, ¿se queda? ¿Qué pasa? El Patón se está animando a hacer lo que no se animaron sus antecesores. De a poquito se están acabando las vacas sagradas en la selección y los que antes eran intocables ahora se pueden comer tranquilamente el banco, como en los casos de Higuaín y Agüero. Es un claro mensaje, es un mensaje de cambio. El que no lo quiere ver es porque no entiende de esto, evidentemente, y el que pretende que los cambios sean radicales es porque tampoco entiende que en el fútbol es tan importante el armado de los grupos como conocer de táctica. Evidentemente los cambios radicales pueden ir en contra de lo que un grupo pretende y siempre hay cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de tomar tal o cual decisión. Más allá de esto, en 6 partidos hay cambios que tienen que ver con la modalidad, hay cambios que tienen que ver con las convocatorias, jugadores que antes no eran tenidos en cuenta y que ahora son convocados, varios del fútbol local. La lista es larga: Alario, Emanuel Mas, Buffarini, Lucas Prato, Acuña, Belucci, Mercado, que ya había sido convocado por el anterior técnico, pero le ratifica la confianza el Patón Bausa, lo mismo con Banega, jugadores que antes eran intocables, como te decía al comienzo, y que ahora tranquilamente pueden comer banco, como Higuaín, como Agüero, como Zabaleta, la Bessi, que ayer no estuvo ni siquiera en el banco, y desde ese lugar entiendo que es un mensaje de cambio, es un buen indicio, pues habrá que respaldarlo con lo futbolístico. Desde ese lugar todavía Argentina está en deuda y es muy importante que Messi esté bien y Argentina tiene que tener un plan B en caso de que Messi no esté tan bien como para que aparezcan otras variantes y que el equipo pueda seguir adelante más allá de Messi. Hola Leo, ¿cómo te va? David se está comunicando con vos en este momento. Es para hacerte una pregunta porque es algo que a muchos argentinos no le entra en la cabeza acerca del funcionamiento futbolístico de Argentina, ¿no? ¿Cómo puede ser este cambio tan radical que se dio entre el partido con Brasil, en ese 3-0, que parecía que los jugadores quizá no tenían una actitud de juego, ni siquiera eso resguardaban, y en este partido con Colombia? Digo, el único factor que afectó ahí fue el humor de Messi en este partido, cómo cambió Messi la impronta del equipo, o no somos tan Messi dependientes como decimos y el equipo solamente hizo un cambio en su funcionamiento con quizá la inclusión de Banega, Enzo Pérez luego para enfriar el partido. ¿Qué crees sobre eso?
Un poco de todo. El fútbol se compone de diferentes elementos y de diferentes circunstancias. Lo de Messi fue descollante. A partir de ahí todo se simplifica. Por supuesto que después hubo cambios que tienen que ver con las variantes, con el ingreso de Lucas Pratto, tanto es así que hizo el segundo gol, con la presencia de Mercado, que fue una de las figuras, con la reaparición de Banega. Cuando vos hablas de Messi, no podés obviar a Banega, que siempre estaba cerca, que siempre estaba para contactarse con él. Los mejores partidos, de hecho, de Messi en la selección fueron con Banega al lado. El Patón Bausa lo supo leer bien esto, y ayer le volvió a dar la posibilidad a Banega. Entonces, hay un orden de importancia, hay una escala de valores en cuanto a lo que incide a la hora de un resultado. Lo de Messi está por encima de todo, pero después hubo otras cuestiones que también acompañaron y que sirvieron para que Argentina gane. Después hay situaciones que hacen al resultado. Una Colombia muy débil, muy frágil, un equipo argentino que golpeó primero, y contrariamente a lo que le ocurrió, sí, que lo golpearon y no pudo reaccionar, ayer le pasó algo similar a Colombia. Ahora, esto no nos puede tapar el bosque. La defensa está floja, más allá de que Bausa dijo ayer, y yo no comparto, que fue el mejor partido de la defensa. Ramiro Funes Mori está flojo, me hace acordar al Funes Mori de los primeros partidos en River, que cada 2 partidos le regalaba un gol a los rivales. Mascherano pide un descanso urgente, y por algo en Barcelona juega como marcador central y no como mediocampista. Y esto es algo curioso, y en esto parece paradójico. Hay un mérito de Bausa, pero también hay algo que tiene que reverse. Habitualmente se dice que en la selección juegan los mejores. No es el caso de la selección argentina, salvo el caso de Messi, el de Mercado y el de algún otro. Después, si hacemos el 1 por 1, nos vamos a encontrar con que Romero no es titular en su equipo, con que Zabaleta alterna, con que Lavezzi está en recuperación, con que Agüero en los últimos partidos en Inglaterra recuperó la titularidad, pero hasta antes de eso, hasta se hablaba de que se iba a ir del Manchester City. No son jugadores que están pasando por un buen momento, y otros que están pasando por un buen momento en Europa después no lo ratificarán en la selección, como es el caso puntual de Higuaín o de Agüero en los últimos partidos del Manchester City. Hola, te habla Gregorio Soldo. ¿Qué tal, Leo? Esto, ¿sabés lo que me está recordando un poco? Lo que pasó en el 94 cuando fuimos a repechaje contra Australia, que lo tuvieron que reincorporar al Diego, y que bueno, y que ganamos por ese gol que metió Batistuta. No puede ser que un equipo sea una sola persona. Nosotros no podemos depender solamente de Messi. Tenemos muchísimas otras chances. Está bien, se pueden meter muchísima más gente que está pero hambrienta de entrar, jugadores acá en Argentina. Yo soy uno de los defensores de la incorporación de Icardi, de Mauro Icardi, por ejemplo. Me gusta cómo jugaron igual ayer los pibes. Me gustó que hubo más, porque tampoco un equipo puede ser una sola persona, ¿no? No podemos. La semana pasada lo tuvimos a Messi solo, entonces estaba muy solo. Esta semana, el día de ayer estaba un poco más acompañado, tenía justamente ese respaldo de los pibes que necesitaba. Pero me parece que ya es momento de recambio, o más que recambio, de incorporaciones nuevas. No sé vos qué pensás al respecto. Ya empezó ese recambio, empezó desde que asumió Bausa, con la convocatoria de Alario, con la convocatoria de Pratto, con la de Buffarini ahora, con la de Bellucci. El que piensa que se puede hacer un cambio radical se equivoca, porque si vos te pones en contra del grupo duras 3 partidos. Entonces tenés que ser inteligente, tenés que estar atento a lo que el grupo demanda, no obedeciendo a lo que el grupo quiere, no acatando lo que el grupo desea, pero sí manteniendo un equilibrio y una tranquilidad, porque en definitiva los que adentro de la cancha te defienden después son los jugadores. Entonces, no es soplar y hacer sorpresas y decir, bueno, cambiemos, lo sacamos a Mascherano, lo sacamos al otro, ponemos al otro. Todo eso tiene que ser dentro de un marco en el cual no alterar la estructura grupal. Un grupo que lleva muchos años, en su base al menos, juntos. A pesar de todo esto, la renovación se está produciendo. Y es cierto que no se debe depender de un solo jugador, pero cuando ese solo jugador se llama Messi, lo tenés que aprovechar, porque es argentino, es nuestro, y a partir de ahí tenemos que reparar en él, porque esto es como en la historia de los países. Los grandes próceres aparecen en los momentos importantes, en los momentos difíciles, complicados.
haciendo una analogía con el fútbol, ocurre lo mismo. Los grandes jugadores, los que marcan diferencia, como en su momento Maradona y como Messi, tienen que aparecer cuando el equipo lo necesita, como hizo Messi ayer y como no pudo en otros partidos. Ahora, Leo, yo te hago otra pregunta también, porque el cambio vos decís que no debe ser radical, ¿no? Pero también, Leo, se viene Rusia 2018 dentro de poco, y gran parte de esta camada, que bueno, lamentablemente fracasó en 3 finales, sigue estando intacta en la selección, y hay algunos a los que realmente no se los puede tocar, que tienen mucho nombre: Di María, Agüero, Higuaín, y ese peso genera un contrapeso muy grande en lo que va a ser la próxima selección. Pero digo, vos decís el cambio no tiene que ser radical, pero ¿por qué no darle en este momento? Quizás sea demasiado tarde, no falta tanto para Rusia, pero darle espacio a gente como el rusito Askasiban en Estudiantes de 5, para que Mascherano empecemos a darnos cuenta de que quizá Mascherano está en su mejor nivel. Mauro Icardi, decía recién Grego. El cambio quizá tiene que ser un poco radical. Si el cambio es radical, dura 3 partidos. Esto es así de simple. El cambio tiene que ser progresivo y paulatino. Y en 6 partidos fueron notables los cambios. No estoy de acuerdo con lo que decís, que hay jugadores intocables, porque de hecho Higuaín ayer fue al banco. O sea, tan intocable no es. Tal vez lo era antes. Agüero fue al banco. Tan intocable no es. La Bessi se quedó afuera del banco. Ahora, si vos querés sacar a Romero, a Zabaleta, a Mascherano, a la Bessi, a Agüero, a Higuaín, a Di María, ¿y sabés cuánto durás? 3 partidos. Y es lógico, porque estás afectando la estructura de un grupo. Esto es un juego colectivo. No podés echar a 20 y convocar a 20 nuevos. Si vos le preguntás a cualquier hincha y te va a decir, sí, que se vaya este, que se vaya el otro. A mí, si me preguntás, hay jugadores que, creo, y te lo dije hace un rato, merecen un descanso. Como Agüero, como Higuaín, como Mascherano, De Michelis. Yo no estoy de acuerdo con todas las convocatorias, pero sí interpreto el rol del técnico y trato de ponerme en su lugar. Él debe saber qué hacer y dónde tocar como para poder cambiar en lo futbolístico y no afectar lo grupal, que después te termina perjudicando, porque como te dije recién, en el juego los que te defienden son los jugadores. No existe esto de cambio, todo, vengan 20 nuevos, no existe, porque no funciona, porque no responde y porque en definitiva después los resultados te van a dar la espalda y te tenés que ir, como ha pasado en tantas y tantas oportunidades. Ahora, si ustedes toman como referencia a los anteriores técnicos, nadie en tan poco tiempo, 6 partidos, cambió tanto en cuanto a nombres como lo está haciendo Bausa. Recordamos, lo tenemos en línea Leo Gentili, relator de Radio La Red. Leo, te consulto. Si bien, según mi apreciación personal, creo que los cambios de poner a Mercado en lugar de Zabaleta y a Prato en lugar de Higuaín fueron acertados, creo que quizás sacar a Enzo Pérez después de un buen partido que había hecho, si bien sabemos la asociación que tienen Banega con Messi, creo que no fue el más indicado. Mismo haber sacado del banco a Musacchio y haber puesto como primer defensor reemplazante a De Michelis, tampoco considero que haya sido el mejor cambio por parte del Patón. ¿Qué crees acerca de estos cambios? Si bien ahora con el diario del lunes es un poco más fácil hablar diciendo que ganamos, ¿no? Pero antes del partido, más bien, ¿qué pensabas y cómo nos ves de cara a lo que se viene? Creo que hay que mejorar mucho en lo futbolístico. Entiendo que hay jugadores que han cumplido y otros que pueden ser no convocados en las próximas convocatorias, pero también entiendo que paulatinamente. Después el fútbol es materia opinable. Nos ponemos 4 o 5 tipos a hablar de fútbol y probablemente cada cual piensa una cosa diferente con respecto a un jugador, con respecto a otro. Porque es así, porque es fútbol, porque habitualmente se dice que en la Argentina hay millones de directores técnicos, y es cierto, en cada esquina hay uno, en cada bar, en cada reunión de amigos, siempre hay técnicos, comillas, y más o menos todos entienden de fútbol. Desde ese lugar nunca nos vamos a poner de acuerdo, va a ser muy difícil. Ahora, saliendo de ese lugar, de jugadores, de nombres concretos, de jugadores puntuales, en lo general es un grupo complicado. El otro día, de hecho, admitió el Checho Batista, que habló en Radio Red,
que para convocar a un jugador para los Juegos Olímpicos, no dijo cuál, yo presumo que es Riquelme, tuvo que consensuarlo con el resto del grupo. Es decir, que es un grupo que marca límites, y a pesar de eso, Bauza está tomando decisiones que antes no se tomaban. Después podemos discutir de tal o cual jugador o estar de acuerdo en si este tendría que haber ido al banco y este no. Pero en lo general, en las determinaciones, en los cambios, y yo creo que está siendo bastante criterioso con lo que él cree. Y después él le dio la oportunidad a Zabaleta, respetar las trayectorias. Podemos discutirlo, si eso está bien o está mal. Yo creo que en algunos casos sí, en otros no. Pero también el hecho de ratificar a ciertos jugadores que luego no le respondieron a los demás, te da la posibilidad y la libertad para decir, muchachos, hay que hacer borrón y cuenta nueva porque la oportunidad yo se las di y no pudieron estar a la altura de las circunstancias. Ahora les toca a otros. Y creo que de eso se trata. Leo, justamente esto que estabas diciendo, estamos hablando de un equipo que viene de 3 finales. No tenemos que olvidar eso, 3 finales en 2 años seguidos. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿puede ser que hay un poco de presión también por parte de los medios y por parte mismo del público? Y es por eso que tomaron también esta decisión el día de ayer de no dar más notas a la prensa, y en parte también le dieron la espalda al público, porque cuando fueron a San Juan la gente a recibirlos no les dieron ni bola. ¿Vos creés que hay también una presión por parte nuestra, de los hinchas? Cuando haces en la selección, como cuando lo haces en Boca, en River o en cualquier equipo grande, siempre vas a estar expuesto a las miradas de los demás. Son claro. Jugadores que juegan en primerísimo nivel, súper competitivo, y evidentemente presión va a haber. De ahí a que los afecte, hay un peso. Que los afecta, reconocido por el mismo Agüero en el partido que Argentina perdió contra Paraguay en Córdoba, dijo que se hace escuchar el murmullo en el movimiento competitivo cuando estaban en el terreno de juego, y después eso se vio reflejado cuando él tuvo que patear el penal, que fue atajado por el arquero. La presión existe y siempre va a existir. Esto es así, porque es la selección argentina, porque es una selección que ganó 2 campeonatos del mundo, porque han pasado los mejores jugadores de la historia por ahí. Es decir, que la presión va de la mano con la selección argentina. Siempre va a ser así. No hubo selección en la historia más criticada, más vilipendiada, más vapuleada por el público y por la prensa que la de Bilardo. Y después terminó ganando un campeonato del mundo y saliendo subcampeón en el de Italia, con un montón de adversidades, situaciones que están complicando el camino. Con respecto a la decisión de no hablar con la prensa, a mí personalmente no me cambia mucho. Esta es una selección absolutamente antipática, alejada de la gente, alejada de los medios, prácticamente no hablan con la prensa, así que esta decisión no va a cambiar mucho la historia. Claro, vos crees que va a ser reversible igualmente, me imagino, porque esto no creo que siga más de un paso. Llegamos a clasificar, creo que va a haber una reconciliación de la prensa con este equipo, calculo, ¿no? O del equipo con la prensa, mejor dicho. Sí, porque además si a vos te molestó algo que dijo alguien, no le des notas al medio al cual pertenece ese tipo, o no le des notas al tipo. Repito, a mí no me cambia la ecuación. Nosotros tenemos material para hablar de fútbol, para opinar. Particularmente me parece lo más aburrido que hay escuchar a un jugador de fútbol hablar, y sobre todo cuando se pone en el cassette, porque uno antes de ser comunicador es oyente, y yo como oyente cuando escucho a un jugador en conferencia de prensa, ¿qué pasa? Y máxime teniendo en cuenta que esta selección nunca fue muy amable a la hora de atender a la prensa, o incluso a la hora de estar con los hinchas. Ellos buscan siempre lugares alejados, como cuando estuvieron en Córdoba, en un hotel muy lejos del centro y de la gente, para estar tranquilos, y eso también los va distanciando cada vez más del público, y por eso a veces el público se enoja, un poco porque los resultados no se venían dando, y otro poco por la lejanía de estos jugadores con ellos. La gente lo siente, la gente se da cuenta, y por eso a veces la gente reacciona. Esta determinación lo que va a hacer será alejar más todavía a los jugadores de la gente, porque la gente la única posibilidad que tiene de escucharlos es cuando hablan con nosotros. Te repito, igual hablaban poco y nada.
Es decir, que... Claro, Leo, igual a mí me surge que me parece que tienes razón en lo que decís, este tema de que la selección de Bilardo fue muy criticada, pero también debo coincidir un poco en lo que dijeron los jugadores ayer, que hay veces que los periodistas deportivos en general, y bueno, obviamente no vamos a generalizar, ¿no? Pero pocos casos en los cuales ya la falta de respeto se nota, y eso los jugadores, algunos dicen, siendo de la selección argentina, tienen por oficio tener, es un gaje del oficio. ¿Coincidís en esto? Pero es lo que te dije, si vos decís que tal o cual te faltó el respeto, hables con ese que te faltó el respeto, o con el medio del tipo que te faltó el respeto, porque somos decenas, centenas de periodistas en todo el país. Entonces, ¿te molestó lo que dijo determinado periodista o uno que paga el espacio y no es periodista? Y bueno, no les nota, o medidas que tenga que tomar a nivel oficial, como una sola vez en Twitter, con quien te ofendió o con quien te molestó. Ahora, si no se los puede criticar desde lo futbolístico, estamos mal, estamos equivocados, porque estamos para elogiar, para analizar con respeto. Ahora, si faltaron el respeto, que ocurrió, decí nombre, apellido, medio, y toma las medidas que tengas que tomar. Muy bien, Leo, te agradecemos la comunicación. Pasó por Revolucionando Paredes Leo Gentili, relator de Radio La Red, periodista también. Bueno, la verdad que muy interesante, ¿no? Todo lo que comentó. Creo que sí, que de cara a lo que se viene, la selección tiene un panorama quizás un poco más accesible del que veníamos mirando, ¿no? La semana pasada ya habíamos dicho, ¿no? Que el argentino es bastante pesimista, que quizás cuando no ve los resultados en primera plana ya cree que todo está mal. Y dijimos que bueno, vamos a darle un momento, vamos a darle la chance. Quizás sí sea un poco apresurado decir que ya estamos adentro o que no lo estamos, pero queda mucho por seguir, ¿no? No, y es verdad que quizá a veces los medios de comunicación, en general los programas de periodismo deportivo, influyen mucho en la opinión de la gente, influyen demasiado. Y esto que decía Leo recién de la relación que tienen los jugadores con la prensa, bueno, ojalá que no sea una constante, ¿no? Porque de ahí en más yo creo que la psicología se vuelve totalmente negativa, Tincho. Pero bueno, la realidad es que Argentina, como te decía recién, está en la zona de repechaje con 19 puntos. Primero está el seleccionado brasilero con 27, que le ganó a Perú 2-0 con goles de Gabriel Jesús y Renato Augusto. Brasil es una máquina imparable. Vienen afilados de que tienen al nuevo DT. Muy afilado con Tite. Ganaron todos los partidos. Uruguay se ubica segundo con 23 puntos, aunque perdió con Chile en su casa. Ecuador y Chile se pelean el tercer lugar con 20, y Argentina con Colombia peleando el repechaje 19 y 18 puntos respectivamente. Es bueno para decir que con este resultado, habiendo ganado ayer, pasamos un punto por encima de Colombia, ¿verdad? Claro, tenemos 19 puntos, ellos tienen 18. Y la otra buena noticia también, Ticho, es que perdieron Perú con Brasil. Eso los alejó un poco. Perú tiene 14. Y Paraguay perdió en la altura con Bolivia 1-0. Paraguay se nos pone a 4 puntos, claro, porque tiene 15. Claro, si bien esos equipos están por encima nuestro, es mejor que los de abajo pierdan y que quizás los de arriba se alejen todavía un poquito más, ¿no? Me gustaría mencionar una cosa que dijo Dani Alves ayer, justamente, es que una de las cosas que aprendió Brasil es a no dejar solo a Neymar, porque tanto Neymar en Brasil como Messi en nuestro equipo son hacedores, son los que hacen la magia, pero la magia no se hace sola. La magia requiere justamente de una ayuda, y nosotros lo estábamos dejando muy solo, y ayer el Patón se atrevió a hacer esos cambios que justamente le brindan ese apoyo, ese respaldo a Messi para que pueda hacer la magia. Que los brasileros ya lo aprendieron, ese error, y ya lo vienen corrigiendo de hace un par de partidos. Y es que es clave, Grego, porque si vos dejás solo al que realmente te va a definir el partido, Messi y Neymar juegan en posiciones que solos no te pueden resolver el partido. Solos no pueden distribuir todo el juego, aunque Messi claramente tiene la capacidad de hacerlo. Pero bueno, ayer
el Patón trató con diversas variantes, como decíamos recién, Banega, pero igual, en mi opinión, no tiene las conexiones que tiene Neymar en Brasil, ¿no? Con Filipe Coutinho, Gabriel Jesús y todos los jugadores. Sin embargo, quiero que recuerden una cosa. ¿Se acuerdan del Brasil de los Juegos Olímpicos? Inclusive del Brasil de un poco antes de los Juegos Olímpicos. Del Brasil del Mundial, del Brasil de la Copa América. ¿Se acuerdan de ese Brasil? Un Brasil sin juego, que prácticamente era una tragedia para el país, echando a los técnicos, todo. Yo creo que esto es un proceso. Es un proceso que le tocó vivir a Brasil. El gran Brasil de todos los tiempos, que tenemos como esos jugadores del juego bonito, ¿sí? Le tocó también pasar su proceso. Y Argentina es lo que está viviendo. Está bien, 3 finales seguidas, pero a Argentina le está tocando su proceso. Hay que dejar un poco. No hay que ser tan pesimistas como siempre, y creo que se puede salir adelante. Sí, igual creo también que lo de Brasil, si bien hay una parte que es de proceso, Tite cambió las cosas, Tincho, nada más y nada menos que 6 partidos. Es decir, y el cambio para eso no fue paulatino, no pudo ser paulatino, quizá como nos decía Leo recién, el cambio de Brasil fue totalmente distinto al que puede llegar a ser de Argentina. Y justamente como dijo fue Tincho, radical. claro. Fue muy radical el cambio de Brasil, y eso hace que esté primero a nada más y nada menos que 4 puntos de ventaja del escolta Uruguay, ¿no? Una consulta ahora. Quiero que me digan qué piensan acerca de esta polémica que saltó con el Pocho Ezequiel Lavezzi. Esto que se empezó a decir, ¿no? Que había fumado marihuana en la concentración. Y es algo que supuestamente expresó un periodista, bueno, llamado Gabriel Anelo, ¿no? Donde se lo acusaba, según a él le había llegado el dato, de que el Pocho Lavezzi no estaba concentrado para el partido con Colombia, justamente por esa razón, por haberse fumado 2 cigarrillos de marihuana previos a la concentración. Es algo, un desencadenante que uno dice, bueno, es una declaración fuerte, ¿no? Y ahora, de ahí a justificar la decisión que tomaron los jugadores, es otra cosa muy distinta. Sí, tengamos en cuenta que los jugadores se pararon ante eso, salieron a hablar, no se quedaron callados. Y Bilardo también salió a hablar y les recomendó a los jugadores que no luchen porque no es una pelea contra el periodismo no se le puede ganar, dijo Bilardo. Así que... A mí lo que no me gusta justamente es todo este puterío que se está armando. Se está armando un puterío y yo quiero que jueguen, que nos den lo que nos tienen que dar, la copa, la alegría, y dejemos, si el Pocho, bueno, está bien, no voy a hacer nada, se fumó uno, bueno, listo, ya está, borrón y cuenta nueva, pasemos adelante, que jueguen los muchachos, que estén tranquilos, no los presionemos, que el Patón haga su trabajo, que ayer hizo un muy buen trabajo, a mí me encantó lo que hizo, que jueguen, que clasifiquemos, no en repechaje, que clasifiquemos bien y que vayamos a Rusia y que nos den la alegría que nos dieron en el 2014, porque yo, o sea, obviamente me hubiese gustado verlo campeón Argentina, pero estoy muy feliz con haber salido. Obviamente me hubiese gustado muchísimo más ir a festejar al Obelisco y haber salido campeón. Y es que los jugadores pero nos dieron muchas alegrías también. Tienen que aislar de eso, creo, claramente. Se tienen que aislar de eso y pensar solamente en jugar al fútbol, que es lo que saben hacer y lo que están haciendo muy bien algunos en Europa, y quizá no pueden expresar tanto en la selección. Caso ayer de Higuaín, ¿no? Que vimos cómo pobre entró la gente en San Juan, lo silbó al entrar, y encima en el tercer gol cedido por Messi, le roba la pelota, le quedó atrás la pelota, y apenas la empuja Di María y hace el gol, Higuaín no lo festeja por una cuestión de nada, de decir, no me queda una redonda. Sí, la verdad que es increíble. Y se salieron también por todas las redes sociales, por Instagram, esos famosos memes contra Higuaín, como estamos acostumbrados a ver, ¿no?